Buen día para todos y bienvenidos a esta masterclass que desarrollamos desde la Fundación Telefónica Movistar y el programa Conecta Empleo con el apoyo de la Universidad del Rosario, la cual hace parte del contenido de valor que desde el eje de empleabilidad y emprendimiento tenemos para ustedes. Esta masterclass hace parte de una serie de 7 contenidos en diferentes temáticas relacionadas con los cursos del programa Conecta Empleo, los cuales ofrecemos para personas de todas las edades, regiones y perfiles de manera gratuita. Nuestro contenido de formación tiene como objetivo la adquisición de herramientas y habilidades digitales y transversales que conectan con la nueva empleabilidad y las necesidades del mercado laboral y del emprendimiento. El tema que desarrollaremos en esta masterclass trata de las herramientas disponibles para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático de máquinas en la nube, donde conoceremos sobre las herramientas que ofrecen los prestadores de servicio en la nube. Este tema será desarrollado por Juan Fernando Pérez, de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, PhD en Ciencias de la Computación de la University of Antwerp, Bélgica. También fue investigador postdoctoral en análisis de desempeño en Imperial College London, Department of Computing, y en modelamiento estocástico en la University of Melbourne, Australia, School of Mathematics and Statistics. Ha realizado proyectos de investigación y consultoría. Es investigador en aplicaciones de software intensivas en datos empleados para ejecutar trabajos de aprendizaje de máquina de gran escala y computación en la nube. Y actualmente es el director del Hub de Innovación y Transferencia de la Universidad del Rosario. Sin más preámbulos, lo dejo con Juan Fernando. Hola a todos, yo soy Juan Fernando Pérez, soy profesor asociado de la Universidad del Rosario y hoy les voy a hablar sobre herramientas para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático de máquina en la nube. Entonces la idea es ver un poquito, hablar un poco acerca de aprendizaje de máquina, ver algunas herramientas que nos sirven para desarrollar modelos y algunas muy específicas para algunos problemas particulares en los que se utiliza mucho el aprendizaje de máquina. Eso requiere que hablemos en todo caso de herramientas de almacenamiento, tipos de bases de datos y un poco también de herramientas de analítica que encontramos en la nube. Entonces la idea hoy es hacer un repaso, ¿cierto? Como una revisión de las herramientas con las que contamos, que no será exhaustiva. Nos vamos a concentrar en las herramientas que ofrece Amazon, pero también hay herramientas similares en otros proveedores como Google o como Microsoft. Entonces, vamos a empezar. Entonces, hablemos un poco, antes que nada, sobre aprendizaje de máquina. Entonces, la idea del aprendizaje de máquina es diseñar e implementar métodos que que le permitan a una máquina, ¿cierto? A un computador, aprender a realizar tareas que no son programadas de manera explícita. Entonces, no estamos hablando, ¿cierto? De simplemente de reglas, ¿cierto? Condicionales o ciclos, ¿cierto? Ese tipo de tareas que se pueden automatizar escribiendo un código en algún lenguaje de programación, sino que estamos hablando de tareas para las que no se programó a la máquina, ¿cierto? Entonces, la idea es que, por ejemplo, la máquina sea capaz de reconocer un patrón al que originalmente no se le había, que no se le había mostrado, ¿cierto? En una primera etapa. Entonces, por ejemplo, que una máquina aprenda a reconocer posibles cáncer, ¿cierto? Posibles células de cáncer, cancerígenas, en unas imágenes médicas. Después de haber observado muchas de ellas, en una nueva imagen médica pueda reconocer una célula cancerígena. Entonces, ese es el objetivo y por eso le llamamos aprendizaje de máquina, ¿cierto? Porque de alguna manera es tratar de que la máquina aprenda a hacer algo sin que haya visto todas las posibles imágenes médicas, ¿cierto? Sino que le podamos mostrar nuevas y la máquina esté en capacidad de responder con un cierto nivel de precisión. Hay muchos métodos de aprendizaje de máquina y hay muchos problemas, ¿cierto? Entonces, hay problemas, por ejemplo, como de clustering, ¿cierto? Donde estamos buscando agrupar observaciones similares
En el caso de las imágenes médicas, quisiéramos agrupar de pronto aquellas imágenes donde no hay células cancerígenas y aparte agrupar las imágenes donde hay células cancerígenas, por ejemplo. Podemos hacer clasificación, allí que entonces queremos saber, por ejemplo, si dado, por ejemplo, un cierto perfil de un cliente, si esa persona estaría interesada en comprar algún producto en particular, ¿cierto? Algunas reglas de asociación que nos permitan relacionar unas variables, ¿cierto? Cuando unas variables toman un cierto valor, ¿qué valor toman otras variables? Que son las que nos interesan y que de pronto son o difíciles de medir, o se demoran, ¿cierto? Para poder tener una estimación real, pues es un proceso complejo, entonces lo que hacemos es estimar su valor a partir del valor de otras variables. Y tenemos algunos métodos, ¿cierto? Como redes neuronales, como máquinas de soporte vectorial, como bosques aleatorios, ¿cierto? Hay una multiplicidad bastante grande de métodos que nos sirven para atacar estos problemas de aprendizaje de máquina. En cuanto a aprendizaje, hay dos clases, no son las únicas, pero hay como dos grandes clases de aprendizaje. Una es el aprendizaje supervisado y otra es el aprendizaje supervisado. A mí me gusta usar este ejemplo en el que uno toma piecitas, ¿cierto? Con las que aprende un niño, con las que el niño juega, ¿cierto? Y entonces yo podría imaginarme en el escenario de un niño con un montón de estas piecitas geométricas y de diferentes colores, podría imaginarme escenarios de aprendizaje supervisado y de aprendizaje no supervisado. Entonces, por ejemplo, en el caso de aprendizaje supervisado, hay alguien que supervisa el aprendizaje, ¿cierto? Hay alguien que le está indicando al niño, esto es un cubo, ¿cierto? Y entonces le muestra un cubo y le muestra otro cubo y le muestra otro cubo y en cada caso le dice, esto es un cubo y esto es un cubo y esto es un cubo. ¿Con qué idea? El niño va viendo, ¿cierto? Cuál es la forma, el tamaño, los colores, y si empieza a darse cuenta que todos los cubos se parecen en la forma. De pronto son de colores diferentes, de pronto son de tamaños diferentes, pero la forma es la misma. Y la identifica y entonces empieza a asociarla, ¿cierto? Y puede decir, ah, esto es un cubo. Lo mismo puedo hacerlo con un cilindro, ¿cierto? Y con cada figura geométrica, con la idea de que la próxima vez yo puedo decirle, bueno, ¿qué es esto? Y me va a decir, ah, eso es un cubo y eso es un cilindro, ¿cierto? Va a ser capaz de identificar, de clasificar, ¿cierto? En este caso, diferentes figuras geométricas después de un proceso de aprendizaje supervisado, en el que yo le decía, esto es un cubo, esto es un cilindro, esto es azul, esto es rojo, ¿cierto? Esa es una forma de aprender. Hay otra forma de aprender que llamamos aprendizaje no supervisado. Y en este caso, el ejemplo en el que podemos pensar muy natural es en el que dejamos al niño que juegue un rato con sus cubos, ¿cierto? Con sus figuras geométricas, y al rato volvemos y nos damos cuenta que puso todas las figuras color rojo en un lado, todas las azules en otro lado, todas las amarillas en otro lado, todas las verdes en otro lado. En ese momento el niño no tiene concepto de color, ¿cierto? No, nunca le hemos dicho, este es color y este es el verde y este es el azul. No, no sabe. Pero pues los vio y le parecieron similares, ¿cierto? ¿Usando qué característica? El color. Pero pues no tiene cómo decir el niño que todos estos son iguales porque todos son verdes, o todos estos son iguales porque todos son rojos. Entonces es un aprendizaje que se da de manera no supervisada, ¿cierto? Y no hay nadie indicándole al niño qué color es, o qué tamaño, o qué figura es, pero el niño sí reconoce unos patrones, a pesar de no tener un direccionamiento. Y luego a nosotros nos toca devolvernos un poco al problema y tratar de interpretar, ¿cierto? El agrupamiento que hizo el niño. Entonces decimos, ah, ok, agrupo por color, o agrupo por tamaño, o agrupo por figura. Pero ya somos nosotros los que estamos interpretando eso, a pesar de que el niño no tiene ese concepto, porque no se lo hemos enseñado. Entonces, en aprendizaje supervisado estamos aprendiendo a partir de información que está previamente etiquetada, ¿cierto? Cuando decimos esto de los colores y demás, estamos hablando de etiquetas. Un ejemplo es cuando tenemos unos datos de personas, ¿cierto? Con unas ciertas características y el grupo al que pertenecen, ¿cierto? Uno podría decir, estos son niños, estos son adultos, y entonces para ciertas estaturas es más probable que sea un niño, cierto peso, ¿cierto? Y luego lo mismo para adultos, ¿cierto? Entonces, y ahí podemos tratar de diferenciar entre niños y adultos. Entonces, pero yo etiqueto, yo digo, esto es un niño, esto es un adulto, esto es un niño, esto es un adulto.
Y pasamos por un proceso de entrenamiento, ¿cierto? Que es en el que le estamos mostrando ejemplos al niño o pues a la máquina para que empiece a identificar cuáles son, para que empiece a encontrar patrones que pueden ser comunes entre los diferentes ejemplos que yo le estoy pasando. La idea es que luego yo le paso uno nuevo y el computador es capaz de decir así, la etiqueta que con mayor probabilidad le corresponde a ese dato es adulto, ¿cierto? O tiene la enfermedad, o hay célula cancerígena, o en esa foto hay un perro, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces es capaz de reconocerlo, ¿cierto? Con una alta probabilidad, es la expectativa. Las etiquetas, hay como dos grandes tipos de etiquetas. Unas etiquetas podrían ser continuas, entonces en este caso el problema lo consideramos de regresión, y allí estamos tratando de predecir la polución, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, o el tiempo, ¿cierto? La temperatura, todos estos son variables continuas, ¿cierto? Entonces, yo estoy tratando de identificar las condiciones en las que, por ejemplo, la polución es alta, o la polución es baja, la polución está alrededor de ciertos valores. Y entonces lo estoy tratando de hacer utilizando otras variables que pueden referirse a día de la semana, hora del día, mes del año, hace cuánto no llueve, ese tipo de cosas. Y tengo otras variables que son más categóricas. Y en ese caso, pues nuestras etiquetas categóricas lo que nos dicen es que tenemos un conjunto discreto de opciones, ¿cierto? Entonces, típicamente finito, o muchas veces finito, ¿cierto? Entonces el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Hay dos opciones. No hay nada en la mitad, ¿cierto? No hay tengo la enfermedad 0.3. Tengo una enfermedad sí o no, ¿cierto? 0 o 1. Esos son mis valores categóricos. Podrían ser también varias opciones, ¿cierto? ¿Cuál es el color? Y de pronto tengo 4 colores. O ¿cuál es la forma geométrica? Hay 5 formas geométricas. O los tamaños, los tengo clasificados. Pequeño, mediano, grande, punto. ¿Cierto? No dejo nada como intermedio. No es que este es como medio grande más. No, me estoy fijando en categorías. Y entonces ahí tengo mis dos grandes problemas. Mi problema de regresión y mi problema de clasificación. Ahora, otro tipo de aprendizaje es no supervisado, que era lo que ya estábamos hablando. Y entonces la información en ese caso no tiene etiquetas, es muy como ya lo que en el sentido que hemos venido hablando, de que buscamos es patrones similares, patrones que nos dicen qué unidades, qué observaciones son similares. Esto, por ejemplo, nos permite identificar grupos similares de pacientes, ¿cierto? Yo tengo un número de pacientes y quisiera saber quiénes se comportan de manera similar, y ya luego entonces yo interpreto para saber de pronto si estoy agrupando, no sé, pacientes de alto riesgo en cierta enfermedad, pacientes muy saludables, pacientes en una edad media donde no tienen muchas enfermedades, pero de pronto ¿cierto? No hacen cierto tipo de actividades, ¿cierto? Se pueden ir generando como esos grupitos. Bueno, y así pues hay muchos ejemplos que podríamos tener. La idea entonces es descubrir patrones que no son evidentes a priori, ¿cierto? Por eso la idea es yo hago el agrupamiento y después observo cómo, cómo se realizó el agrupamiento, ¿cierto? ¿Qué variables se escogieron? ¿Para qué valores considero que de esas variables considero que hay eh, similitud suficiente para decir que esas observaciones pertenecen al mismo grupo? Bien, entonces eso es, digamos, un poco como a manera de resumen de aprendizaje de máquina, ¿cierto? Como de métodos, de grandes problemas. Y ahorita, pues con esto, con el objetivo un poco de que podamos hablar un poco más sobre ya herramientas como tal de aprendizaje de máquina en la nube. Y voy a dividir los tipos de herramientas en tres grandes grupos: datos, analítica y aprendizaje de máquina como tal. Entonces, aunque en los dos primeros aparece aprendizaje de máquina en algunos momentos, no es el foco. Pero pues el aprendizaje de máquina no vive en un vacío, ¿cierto? Yo necesito recopilar los datos, adquirirlos de alguna manera, almacenarlos en alguna parte. Y luego necesito cargarlos, ¿cierto? Procesarlos, analizarlos y ponerlos de cierta forma que sea adecuada para poder construir un modelo de aprendizaje de máquina sobre esos datos. Entonces, considerando eso, pues cuando uno hace aprendizaje de máquina, no simplemente se refiere a la línea de entreno el modelo tal, ¿cierto? Sino que hay muchas más cosas que ocurren alrededor
y por eso entonces vamos a pensar no solamente en las herramientas que son súper específicas de aprendizaje de máquina, sino también en otras que nos sirven muy naturalmente de apoyo cuando estamos desarrollando modelos de aprendizaje de máquina. Entonces empecemos por datos. En el caso de datos, como les había mencionado antes, nos enfocamos en herramientas ofrecidas por Amazon AWS, Amazon Web Services. Entonces queremos, y como les decía, servicios similares hay por otros proveedores. Entonces la idea es más poder cubrir, ¿cierto? Un pool de servicios amplio de un solo proveedor y no de pronto cubrir muchas veces el mismo servicio en múltiples proveedores, ¿cierto? Que es un ejercicio pues un poquito diferente. Entonces tenemos un primer servicio que pues lo pongo de primero además porque seguramente es el más conocido para muchas de las personas que pueden estar viendo esta clase y es el de Relational Database Service, ¿cierto? Un servicio de bases de datos relacionales. Pues aquí es donde estamos hablando de bases de datos que son donde tenemos tablas que contienen registros, un cierto número de atributos, ¿cierto? Unas columnas, unas filas, y llaves primarias, llaves secundarias, llaves foráneas, con las que podemos hacer relaciones entre las diferentes tablas y entonces escribir consultas utilizando el lenguaje SQL. Este lenguaje es supremamente usado, ¿cierto? Este tipo de bases de datos son las bases de datos tradicionales. Son muy utilizadas, siguen siendo muy útiles, pero en muchos casos. Recientemente, pues ha habido una tendencia a nuevos tipos de bases de datos. Ya ahorita vamos a mencionar algunos de ellos que también encontramos en la nube. Pero, pues, las bases de datos relacionales siguen siendo fundamentales a la hora de desarrollar aplicaciones, de recopilar datos, de acceder a datos existentes. Entonces es muy natural que nuestros datos que necesitamos para un modelo de aprendizaje de máquina vivan, ¿cierto?, en una base de datos relacional. Ahora, algo que pasa con este servicio es que es un poco como, es un servicio intermedio. Tiene una parte que es administrada, entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, quiero generar réplicas, ¿cierto? Entonces yo quisiera tener mi base de datos principal y generar una réplica que, por ejemplo, en caso de que la primera base de datos falle, pueda yo utilizar la réplica. O que me ayude, por ejemplo, a resolver muchas consultas de tipo lectura. Yo puedo activar estas opciones y RDS se encarga de hacer toda la administración. Entonces, reserva los recursos, lanza la máquina, genera el enlace entre las dos bases de datos y en el caso de una falla, por ejemplo, trae la máquina que está de réplica a ser la principal, o si estoy generando copias, entonces se encarga de realizar las copias y yo no tengo que preocuparme por eso, que es algo muy, ¿cierto? Muy típico, esperado, ¿cierto?, de un servicio en la nube. Sin embargo, sí tiene el concepto de instancia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a lanzar, cuando lanzo una base de datos, tengo que especificar que quiero lanzar una máquina de tipo 3, digamos, ¿cierto? Y esa máquina entonces tiene tanta memoria RAM y tiene tanta CPU y tiene tanto input-output, ¿cierto? Y entonces tanto ancho de banda, tanta capacidad de lectura-escritura en disco, tal que eso va a afectar mi desempeño y yo puedo pagar más por mejores instancias más grandes o menos por instancias más pequeñas. Eso lo pone a este servicio en un punto intermedio. No es un servicio puro de infraestructura, como cuando uno reserva una máquina Linux o Windows, ¿cierto? En Amazon. En ese caso sería el servicio S2. Pero si hay entonces yo sí voy a reservar una instancia y voy a decirle que quiero una instancia con este tipo de recursos físicos, pero ya de ahí en adelante yo no tengo que encargarme de nada más, no tengo que encargarme del sistema operativo, de hacer actualización de versiones, de nada, ¿cierto? Si sale un parche para, no sé, estoy usando MySQL, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces sale un parche para MySQL, yo no tengo que instalarlo. Entonces es un servicio que es como intermedio, no es ni completamente administrado en el que yo ni siquiera tengo el concepto de instancia,
ni es un servicio en el que yo lanzo la instancia, monto mi base de datos, ¿cierto? Que sería un servicio mucho menos administrado y pues más, donde más de esa administración recaería en mí, el usuario del servicio en la nube. Bueno, ese es como un primer servicio, que además de pronto puede ser familiar para algunos de ustedes, seguramente tal vez ya lo conocen. Hay otros servicios que ya son más del tipo serverless, ¿cierto? Sin servidor. Entonces ya en estos servicios yo ya ni siquiera tengo el concepto de instancia. Entonces, no solamente es administrado como RDS, sino que además es un servicio en el que yo no estoy definiendo es qué tipo de máquina quiero, ¿cierto? Yo no le estoy diciendo que una máquina así, más grande, o más pequeña. No, yo defino todo a nivel de servicio. Quiero tantas lecturas por minuto o por segundo, tanta posibilidad de escritura. Y internamente Amazon se encarga de reservar los recursos apropiados para esos niveles de servicio que yo le estoy fijando. En este caso, este servicio se llama TimeStream, como de flujo de tiempo, ¿cierto? Entonces es una base de datos orientada a series de tiempo. Entonces me permite guardar de manera muy eficiente datos donde yo siempre tengo que pegar una etiqueta de tiempo, ¿cierto? Una estampilla de tiempo. Yo siempre le estoy diciendo, es este dato y ocurrió en tal momento del tiempo. Es este dato y ocurrió en tal momento del tiempo. Entonces pueden ser datos de clima, pueden ser datos de acciones, ¿cierto? En la bolsa, datos de contaminación, todos esos datos que son muy naturalmente series de tiempo, donde saber en cuándo ocurrió el dato es muy relevante, es como fundamental dentro de mi modelo de datos. Esa es naturalmente una serie de tiempo y puedo utilizar TimeStream para almacenarla. Se destaca por ser muy escalable y esto pues va a pasar con muchos de los servicios, es lo que esperamos también de un servicio en la nube, ¿cierto? Que sea escalable. Entonces, si venía procesando 50 eventos, ¿cierto? Por minuto y ahora quiero procesar 500, el servicio es capaz de responder. Y esto entonces quiere decir que está muy bien adaptado para tratar datos que vienen de Internet de las cosas, ¿cierto? De dispositivos donde yo estoy midiendo constantemente algunas variables en unos sensores y entonces estoy consumiendo constantemente estos datos y yo quiero luego almacenarlos. Es una forma de almacenarlos, es un servicio como TimeStream muy bien orientado para bases de datos. Bien, tenemos otro servicio que es Elasticache, ¿cierto? Y entonces aquí tiene que ver, yo lo que quiero tener es un caché, ¿cierto? O sea, quiero poder almacenar algunos de mis datos en memoria para poder utilizarlos muy rápidamente y esto pues va muy bien con procesamiento en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo puedo tener un modelo de aprendizaje de máquina que luego necesito estar evaluando. Después de haberlo entrenado, necesito estarlo evaluando constantemente sobre flujos de datos que me van llegando de manera continua. Entonces, yo por un lado puedo tener el flujo de datos que me llega en TimeStream y luego como voy evaluando momento a momento, entonces también parte del resultado se me convierte en sí mismo en una serie de tiempo, entonces yo podría querer almacenarlo allí. Pero luego además yo podría tener datos que son como frecuentemente consultados, ¿cierto? Por ejemplo, resultados de mi modelo de aprendizaje de máquina que típicamente los usuarios consultan con alta frecuencia. Entonces yo podría utilizar Elasticache para guardar en ese caché esa información que es la que más se usa y luego entonces no tengo que estarme yendo siempre a la base de datos para traerme todos los resultados, sino que puede ser una base de datos RDS o puede ser una base de datos TimeStream, ¿cierto? Sino que puedo mantenerlo en el caché y responder entonces de manera más veloz. Entonces, claramente es un servicio que está orientado a mejorar el rendimiento sobre el de una base de datos sencilla. O alternativamente, si yo no necesito tener durabilidad en mis datos, por ejemplo, si yo estoy recibiendo datos y yo sé que lo que tengo que hacer es procesarlos, pero yo no necesito almacenarlos porque luego, tan pronto los proceso, esos datos son inútiles, ¿cierto? Esa es la forma de operación que tengo. Si ese es el caso, entonces Elasticache va muy bien porque yo simplemente guardo estos datos en memoria, tan pronto apague ese servicio, nada de eso dura, ¿cierto? Se mantiene en algún archivo en disco o algo por el estilo. Entonces, pues tiene ese tipo de usos. Bien.
Otro servicio es Amazon DynamoDB. Dynamo es una base de datos muy utilizada, es un servicio de estos muy populares de Amazon. Es una base de datos no relacional, o también conocida como NoSQL, y entonces viene a complementar muy bien una base de datos relacional. En particular, DynamoDB tiene dos orientaciones, porque dentro de la familia de bases de datos no relacionales hay muchas, ¿cierto? Muchas opciones. Una de ellas es llave valor, y esa la implementa DynamoDB. Otra familia es documentos, y esa también la implementa DynamoDB. Entonces yo dentro de DynamoDB puedo elegir mi modelo de datos, si quiero que sea un modelo de datos más del estilo llave valor, o si quiero que sea un modelo de datos más del estilo de documentos. Si es más del estilo de llave valor, quiere decir que yo tengo un pool, ¿cierto?, de valores, de objetos que estoy almacenando, cada uno de ellos relacionado con una llave. Cuando me quiero referir a un objeto, yo lo puedo encontrar utilizando su llave, ¿cierto? Entonces yo tengo mi llave y sé que esa llave por ejemplo, el ID, ¿cierto? Entonces puede ser el número de cédula de una persona. El valor puede ser todos los datos de la persona, nombre, apellido, dirección, ¿cierto? Entonces yo tengo un identificador, que es mi llave, y un valor que me responde a esa llave. DynamoDB, además de implementar eso, implementa documentos. Lo que pasa es que, claro, está orientado a documentos, pero pues documentos y llave de valor tienen sus puntos de traslape, naturalmente, ¿cierto? Porque yo puedo tener documentos y esos documentos indexarlos con una llave y entonces recuperarlos utilizando llaves. No son idénticos, ¿cierto? Ya en llave de valor yo puedo almacenar cosas que no son documentos y en documentos yo puedo hacer optimizaciones que no se pueden hacer en llave de valor, pero pues son cercanos y por eso DynamoDB implementa los dos modelos. Es una base de datos de altísimo rendimiento, escala muy bien, entonces si yo estoy recibiendo muchos datos que son del tipo llave valor, pues es una muy buena solución. El modelo de datos es flexible, entonces por ejemplo si yo quiero construir modelos de aprendizaje de máquina en donde al principio tal vez tengo algunas características sobre mis mediciones, mis observaciones, porque es a lo que tengo acceso en este momento, pero más adelante es posible que tenga acceso a otra información, ¿cierto? Que de pronto se empiece a recuperar un dato adicional, o sea, agrego un sensor más dentro de mi dispositivo o tuve acceso a través de otra información, de una API, ¿cierto? Alguna información adicional. El modelo de datos de DynamoDB me permite, ¿cierto?, agregar esos datos adicionales, porque como es llave valor, yo lo que necesito es a una llave que le corresponda un valor, pero ese valor yo lo puedo ir cambiando. De pronto, para una cierta llave, para un cierto número de cédula, en un momento me corresponden unos datos, pero luego me doy cuenta que, no sé, no estaba pidiendo el correo electrónico, ¿cierto? Se me pasó al principio. Tenía número, no sé, nombre, apellido y número de cédula, que es la llave, y dirección y teléfono. Pero no pedí el correo electrónico. Digo, cuando agregue el correo electrónico, puedo pues simplemente agregarle una entrada más, pero la llave sigue siendo la misma, el valor al que me refiero sigue siendo el mismo, lo que pasa es que ahora está ampliado, ¿cierto? Entonces, ese modelo de datos, esa flexibilidad que me ofrece ese modelo de datos es muy útil cuando tengo, cuando tengo casos en donde esas características que estoy midiendo pueden ir cambiando en el tiempo. Hacer eso en una base de datos relacional es más difícil. Es un servicio completamente serverless, maneja copias de seguridad, replicación, ¿cierto? Me permite a mí escoger algunas cosas de esas, por ejemplo, que no solamente se almacene en una región, ¿cierto? Amazon tiene centros de datos distribuidos por todo el mundo, divididos en regiones específicas y cada región tiene una zona de disponibilidad o varias zonas de disponibilidad. Entonces, por defecto, de pronto mi base de datos se está alojando en una de esas zonas de disponibilidad. Yo puedo pedirle que se aloje en otras zonas de disponibilidad de la misma región o incluso en otras regiones. Y así entonces logro mejoras en términos de tolerancia a fallos, ¿cierto? En caso de que pase algo y el data center quede inaccesible, yo tengo copia de esos datos en otra parte
Y también en términos de desempeño, porque si tengo mis datos ubicados de manera distribuida en el mundo, ¿cierto? En múltiples data centers, pues voy a poder acceder a ellos de manera más rápida, ¿cierto? Con menor latencia desde diferentes lugares. Bien. Ahí, así, aunque DynamoDB ofrece el modelo de datos orientado a documentos también, existe otro servicio de Amazon que está orientado a documentos solamente, 100%, y que además es compatible con MongoDB. MongoDB es tal vez si no pensamos en servicios en la nube, sino en soluciones que pueden ser de escritorio, que pueden ser en un data center propio o pueden ser en la nube. Si necesitamos una base de datos orientada a documentos, una solución muy popular es MongoDB. Entonces, este Amazon DocumentDB, que es una base de datos orientada a documentos, un servicio de base de datos orientada a documentos, es compatible con MongoDB. Entonces, está creado para ejecutarse como se ejecuta MongoDB y muy orientado a datos tipo JSON, ¿cierto? JSON es este formato en el que nos sirve para intercambiar información, en particular objetos, ¿cierto? Donde yo tengo una lista como un diccionario, ¿cierto? Donde digo el nombre, está, el apellido, está, ¿cierto? Ese listado como de características, las puedo poner en un formato JSON y, y entonces este MongoDB y DocumentDB pues son muy buenos para este tipo de datos, que son datos muy comunes, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de personas y yo estoy almacenando información acerca de ellas, es muy natural que yo quiero utilizar esa información. Allí puede haber información sociodemográfica, por ejemplo, edad, ¿cierto? Lugar de residencia, tamaño de la familia, ese tipo de cosas que me puede dar información a mí para alimentar un modelo de aprendizaje de máquina. Entonces, esa información podría estar guardada en una base de datos relacional, como la que mencioné al principio, de RDS, o puede estar guardada en una base de datos orientada a documentos o una base de datos tipo llave-valor. Entonces, dependiendo de la solución que yo tenga, eh, de la infraestructura, ¿cierto?, que yo tenga para almacenar esos datos, pues mi modelo de aprendizaje de máquina tendrá que conectarse de manera diferente a estos servicios. Algo que pueda ser atractivo a este servicio es que, como es compatible con MongoDB, yo podría en mi empresa, ¿cierto? En mi proyecto que estoy realizando, tener ya montada una solución basada en MongoDB. Entonces yo podría ya tener MongoDB y con ese hago la administración de documentos y demás. Y ahora, por ejemplo, me surge el interés de migrar a la nube, ya sea porque quiero migrar solamente esta parte o porque quiero migrar y aprovechar otros servicios en la nube. Eh, como este servicio es compatible con MongoDB, pues hacer la migración desde MongoDB hacia este tipo hacia este servicio, pues va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Más transparente que si quiero migrar a otro servicio que no está construido para ser compatible con MongoDB. Es súper escalable, hasta 64 terabytes de manera automática, o sea, no tengo que hacer absolutamente nada para que esto escale hasta 64 terabytes. Es serverless completamente como DynamoDB. Yo solamente hago solicitudes de configuración, ¿cierto? Como quiero que corra el servicio y Amazon se encarga de hacerlo. Hay otro, ¿cierto? Aquí dentro de todo este universo de bases de datos que nos sirven para guardar, ¿cierto? Para almacenar nuestros datos que alimentan los modelos de aprendizaje de máquina. Otra opción son las bases de datos orientadas a grafos. Entonces, estas son muy buenas para representar, por ejemplo, redes sociales, ¿cierto? Si yo estoy analizando un problema de redes sociales, pues la estructura de la red se presta muy bien para describirla como una base de datos orientada a grafos, porque pues, la red en sí misma la puedo representar como un grafo. Hay muchos otros casos, ¿cierto? En detección de fraude, por ejemplo, ¿cierto? Hay una persona que hace unas ciertas transacciones y yo establezco esas relaciones entre la persona y patrones de comportamiento en las transacciones que realiza entre diferentes personas, ¿cierto? Si yo quiero identificar que, por ejemplo, hay algunos grupos, ¿cierto? Que son los que están realizando estos fraudes.
grafos de conocimiento, ¿cierto? Donde hay como conceptos, ¿cierto? Algo como Wikipedia, ¿cierto? Donde un concepto está asociado a otro, entonces yo puedo armar una red también y representarla como un grafo. Entonces hay muchos casos de uso de bases de datos de grafos. Y cuando tengo un caso de uso de esos, utilizar otro tipo de base de datos puede ser pues menos efectivo, ¿cierto? Va a ser más difícil de representar, las consultas van a ser menos naturales, mientras que si yo estoy hablando todo el tiempo en un lenguaje que es todo orientado a grafos, pues va a ser, las consultas que yo voy a hacer se las puedo representar de manera muy natural. El problema en sí mismo es un problema de grafos, los resultados son resultados que los puedo expresar como un grafo y demás. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, Amazon ofrece un servicio que se llama Neptune, que es una base de datos no relacional orientada a grafos. Entonces, esta complementa las que habíamos mencionado antes, ¿no? Documentos, llave de valor. Y en la misma lógica de ser compatible con otros sistemas, entonces soporta algunos lenguajes de consulta orientados a grafos, como Gremlin, ¿cierto? Apache Tinkerpop Gremlin, y SparkQL. Entonces hay como varios, ¿cierto? Hay varios lenguajes que se pueden utilizar y Neptune pues implementa varios de ellos. Bien. Entonces hasta ahí vamos en datos. Entonces hay otros servicios, ¿cierto? Yo no pretendo que sea exhaustivo la presentación porque son muchísimos servicios y solamente me estoy reduciendo, me estoy limitando a un proveedor. Em, pero allí, si hacemos un poquito un resumen, lo que hemos visto son bases de datos de diferentes tipos. Una base de datos relacional, que soporta diferentes implementaciones específicas, ¿cierto? Como MySQL, PostgreSQL, Aurora, y otras no relacionales, ¿cierto? Orientadas a llave de valor, a documentos, a grafos, y también la posibilidad de tener cachés que me soportan esas otras bases de datos, ¿cierto? Que me apoyan y me permiten hacer consultas de manera más ágil. Ahora, ya con mis datos, ¿cierto? Ya una vez yo tengo mis datos y los tengo almacenados en alguno de estos formatos, yo podría querer hacer un paso, pues, naturalmente, de analítica, que entonces ya va a empezar a involucrar elementos de aprendizaje de máquina y se va a conectar con estas bases de datos para poder generarlos. Es un primer servicio de analítica como muy natural y muy utilizado y que puede ser incluso como el primer paso, ¿cierto? Ese es un servicio de tableros. Entonces yo quisiera poder graficar algunas métricas que calculo a partir de mis datos, sean series de tiempo, sean métricas sobre los grafos, ¿cierto? Tengo todo un pool de métricas que yo quisiera poder calcular y mostrar, visualizar a través de un grafo, de un tablero, perdón. Entonces, para esto existe Amazon QuickSight y yo lo puedo interpretar es algo similar a Tableau o a Power BI, ¿cierto? Pero alojado en Amazon. Y entonces esto hace nuevamente que sea un servicio serverless, ¿cierto? Donde yo no tengo que preocuparme por instalar, ¿cierto? Digamos, Power BI o Tableau, mantenerlo, actualizar el sistema operativo, nada de eso. Y por el otro lado, escala a miles de usuarios. Entonces, si yo tengo un tablero que estoy usando solo yo y un amigo, ¿cierto? Por un pequeño proyecto que estamos haciendo juntos, pues no hace falta tener algo muy robusto. Pero si yo tengo un tablero que lo van a estar consultando cientos o miles de usuarios en la empresa, porque aquí se llevan métricas muy importantes de desempeño, por ejemplo, para la empresa. Entonces, ahí sí me puede interesar tener una solución como esta, en donde yo tengo un escalamiento que ocurre sin que yo tenga que hacerlo directamente, sino que Amazon se encarga de desplegar esos servicios por detrás, ¿cierto? Entonces, más máquinas, ¿cierto? Más disco, más memoria para que esos tableros puedan ejecutarse de manera apropiada. Se conecta con otros servicios, ahorita vamos a ver, para exponer resultados, por ejemplo, de modelos de Machine Learning. Entonces, si yo tengo un modelo de aprendizaje de máquina y lo quiero, y el resultado de eso, digamos, el modelo mismo corre sobre una base de datos DynamoDB, ¿cierto? Y luego el resultado yo lo quiero exponer en un tablero. Entonces, QuickSight pues me da esa funcionalidad de conectarme a otros servicios. Y incluso trae unos modelos prediseñados
como casos de uso muy típicos, ¿cierto? De modelos de aprendizaje de máquina. Entonces, son modelos que me permiten empezar. Por ejemplo, si yo no sé nada de aprendizaje de máquina y quiero empezar como a montar algunos modelos sencillos, entonces esta puede ser una posible aproximación. Yo tomo un tablero de ejemplo, tomo un modelo prediseñado y lo monto en el tablero y me permite a mí comprender un poquito mejor como el rol, ¿cierto?, del modelo dentro de su relación con los datos, cómo lo puedo visualizar en el tablero, pues sus resultados. Entonces es una forma de empezar que puede ser interesante para muchos usuarios. Hay otro servicio de analítica que se llama Redshift. Redshift es un servicio que sirve para analizar, ¿cierto? Es de analítica, entonces sirve para analizar datos que pueden ser estructurados o semiestructurados, ¿cierto? Estructurados como una base de datos RDS, semiestructurados como algo que puede estar en otro tipo de base de datos. Yo puedo ejecutar, con Redshift, puedo ejecutar consultas sobre RDS, sobre Aurora, que es otra base de datos, sobre S3, que es un servicio de almacenamiento genérico, como un disco, básicamente, ¿cierto? Funciona. Lo que pasa es que escala también, ¿cierto? De manera automática. Y lo puedo conectar también con procesos de entrenamiento de modelos de aprendizaje de máquina, utilizando los datos que están en las bases de datos. Y luego los resultados los puedo publicar en QuickSight, en Power BI, en Tableau. Entonces, este es un elemento, ¿cierto? Yo ahorita decía, bueno, yo tengo QuickSight y yo podría conectarme desde QuickSight directamente a una base de datos o traer un resultado de un modelo de aprendizaje de máquina y mostrarlo. Pero de pronto yo no quiero utilizar QuickSight, ¿cierto? Tal vez sí, pero tal vez podría querer utilizar Power BI o podría querer utilizar Tableau, ¿cierto? Que son otras herramientas para generar tableros. Entonces, en ese caso, yo quisiera utilizar de pronto una herramienta que me permita hacer lo mismo, ¿cierto? Conectarme a múltiples fuentes de datos, conectarme a modelos, ¿cierto? Alimentar esos modelos con esos datos, ejecutarlos y el resultado, publicarlo en una solución genérica de tableros, llámense QuickSight, Power BI o Tableau. Entonces, eso es lo que me permite hacer Redshift, ¿cierto? Yo puedo tomar esos datos, hacer un análisis sobre ellos, procesarlos, meterlos a un modelo, extraer los datos y publicarlos en un tablero. Hay otro servicio que se llama Athena. Athena es un servicio de consulta interactivo, entonces, básicamente, si yo tengo datos almacenados en un S3, que es un servicio simple de almacenamiento que ya mencioné hace un instante, ¿cierto? Que es como si yo tuviera un disco que crece y crece y crece, ¿cierto? Simplemente, y ahí puedo tener carpetas y archivitos y ya está. Yo podría montar allí muchos datos. Lo que me permite Athena es hacer consultas utilizando un lenguaje de SQL sobre esos datos que ya tengo allí. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, cogí un montón de datos, archivos de texto, ¿cierto? Con un montón de datos de variables que he venido midiendo y las metí en un bucket de estos de S3, ¿cierto? Que es un disquito. Entonces lo meto y lo meto ahí un montón de datos. Yo después puedo usar un lenguaje tipo SQL para acceder a esos datos. Entonces, con ese tipo de procesamiento, pues me facilita esos procesos de extracción, transformación y carga o ETL que tengo que hacer típicamente cuando me estoy trayendo información de diferentes fuentes. Entonces, aquí la lógica es un poco, traigo esa información de diferentes fuentes, la ubico en un S3, luego utilizo Athena para poder hacer consultas sobre SQL y ya lo que extraigo es algo mucho más estructurado que puedo utilizar para alimentar una base de datos, que luego me puede servir para alimentar un modelo de aprendizaje de máquina o de pronto directamente alimentar un modelo de aprendizaje de máquina. Bien, en esta misma lógica, ¿cierto?, de almacenar datos, hay algo que no hemos mencionado y que es muy útil cuando estoy utilizando, pues, cuando pienso en modelos de aprendizaje de máquina basados en grandes cantidades de datos. Y es que si ya tengo muchos datos, pues ya no me caben en una sola máquina, en una sola base de datos, y tengo que almacenarlos en múltiples nodos, múltiples discos, y entonces ya empiezo a pensar en clusters, ¿cierto? En clusters de procesamiento. Y allí es cuando de verdad hablamos de Big Data, ¿cierto? Entonces,
Existen herramientas como Hadoop, que viene con su sistema de archivos HDFS, su manejador de clúster, ¿cierto? De tareas que se llama Yarn, o una versión, digamos, como 2.0, digamos, de Hadoop, por decirlo así, que es Spark, ¿cierto? Que hace mucho de lo que hace Hadoop, pero lo ejecuta en memoria, entonces es mucho más veloz. Y pues también es muy popular hoy día. Entonces, digamos, lo bueno de esos clústeres es que me permiten hacer, almacenar grandes cantidades de datos y luego procesarlos y extraerlos y utilizarlos luego como alimento, ¿cierto? Para un entrenamiento de un modelo de aprendizaje de máquina. Pero montar esos clústeres y administrarlos es complejo, es pesado, demanda tiempo, requiere recursos. Y de pronto si yo lo que tengo es una operación pequeña, tal vez es demasiado para lo que yo puedo manejar. Entonces una solución es utilizar esos clústeres de Big Data que ofrece Amazon, que se llaman EMR, Elastic MapReduce, ¿cierto? MapReduce porque es el tipo de tareas que se ejecutan, ¿cierto? Tareas tipo MapReduce, que son las que se ejecutan en Hadoop, y elástico porque crece, ¿cierto? También si yo necesito más capacidad de procesamiento, la puedo tener, más capacidad de almacenamiento, la puedo tener. Esto sí escala de acuerdo con unas reglas, yo defino, ¿cierto? Y digo, bueno, quiero tener hasta tantos nodos y quiero que crezcan o se reduzcan de acuerdo con estas reglas. Me simplifica completamente la administración de infraestructura, entonces puede ser muy útil, ¿cierto? Otra vez para no tener que estar pensando en la administración y en particular en este caso, como son tantas capas que hay que administrar desde el sistema de archivos, el sistema de ejecución de tareas y hacia arriba, pues me simplifica muchas tareas. Entonces esta puede ser una alternativa interesante cuando quiero trabajar con grandes cantidades de datos que luego me van a alimentar mis modelos de aprendizaje. Bien. Antes hablábamos de bases de datos asociadas a series de tiempo. Y pues eso está muy bien, pero pues porque tengo una solución para almacenarlas. Pero ¿cómo capturo yo esos datos? Entonces hay algunas soluciones, Amazon tiene una propia que se llama Kinesis, que me permite procesar datos en tiempo real. Entonces yo aquí lo que estoy suponiendo es que tengo un flujo continuo de datos, ¿cierto? Hay una fuente que me está generando esos datos, puede ser un dispositivo de medición, puede ser una cámara, ¿cierto? Que está tomando un video constantemente y me está llegando y yo estoy procesando. Yo tengo ese flujo de datos en tiempo real, yo quiero adquirirlo, procesarlo y tal vez tomar decisiones a partir de él, ¿cierto? Puedo alimentar, por ejemplo, si yo entreno un modelo de base de aprendizaje de máquina, podría ser, por ejemplo, para detectar intrusos, ¿cierto? Movimientos extraños en una cámara, ¿cierto? En el video que capturé de una cámara. Luego yo quisiera adquirir el video que ya quede esa cámara y meterle un modelo de aprendizaje de máquina para que me identifique efectivamente en qué momento, ¿cierto? Me dispare una alarma para saber en qué momentos efectivamente hay un intruso o el modelo al menos detectó que hay un intruso. Entonces, si yo quiero tener algo así, puedo utilizar Kinesis para adquirir esos flujos. Es también serverless como los anteriores y es escalable para, ¿cierto? Si tengo una cámara, 10 cámaras, 100 cámaras, ¿cierto? Pues estos flujos son grandes, son pesados y el servicio escala bastante bien. Tiene además como algunas líneas, ¿cierto? Está como Kinesis, el servicio general, pero luego yo, cuando lo voy a configurar, puedo referirme a servicios específicos, por ejemplo, para video. Entonces hay uno que se llama Kinesis Video Streams. Entonces aquí yo quiero adquirir flujos de video, no en generar flujos de cualquier tipo de datos, sino flujos de video. Hay otros de Data Streams, ¿cierto? Que tiene que ver más con procesar flujos de datos, y otro de Data Analytics, donde ya estoy más en la idea de procesar, no solamente adquirir el flujo, sino procesar e ir analizando, ir realizando operaciones sobre esos datos en la medida que van llegando, tal que yo pueda ir calculando los indicadores y los voy manteniendo en tiempo real, por ejemplo, y eso luego alimenta un tablero en Quickset. Ahora, algo así como nos pasaba con MongoDB, ¿cierto? Y DocumentDB, hay una solución de código abierto que se utiliza mucho para el procesamiento de flujos que se llama Kafka.
Y es un proyecto de la Fundación Apache, ¿cierto? Pues dentro de la sombrilla de la Fundación Apache. Y entonces lo que hace en este caso Amazon es ofrecer un servicio de administración de un despliegue Apache Kafka. Entonces, a través de este servicio yo puedo, en vez de utilizar Kinesis, que es la solución, digamos, de propiedad de Amazon, puedo utilizar Kafka, que es una solución abierta, y me permite hacer esencialmente lo mismo, ¿cierto? Procesar datos en tiempo real, son flujos, y es igual, es serverless, es escalable, todo lo mismo. Puedo adquirir y puedo procesar los flujos. La diferencia es que como vive dentro del contexto de Kafka, entonces pasa lo mismo que me pasaba con Mongo. Si yo tengo ya un despliegue que tiene Kafka y quiero migrar a una solución administrada por Amazon, es más natural hacerlo a través de este servicio de Apache Kafka administrado que hacerlo hacia Kinesis. Muy parecido a lo que nos pasaba con MongoDB, que nos permitía migrar hacia DocumentDB. Era más fácil, ¿cierto? Migrar hacia DocumentDB que migrar hacia DynamoDB. Entonces es una situación parecida. Bien, entonces fíjense que arrancamos con datos, luego nos pasamos a bases de analítica, ¿cierto? A métodos de analítica, y entonces ya cuando hablamos de analítica estamos relacionando muy fuertemente los modelos de aprendizaje de máquina, pero luego hay soluciones que ya son las que son que están directamente relacionadas para construir, para entrenar, para utilizar modelos de aprendizaje de máquina. Entonces, por ejemplo, hay uno que es básico, ¿cierto? Que es SageMaker. SageMaker es precisamente lo que uno se imaginaría cuando quiero armar un modelo de aprendizaje de máquina. Entonces, me permite, por ejemplo, definir un cuaderno, ¿cierto? Si ustedes han trabajado en cuadernos de Jupyter, ¿cierto? Entonces, es algo parecido. Yo puedo definir cuadernos en SageMaker con la misma lógica que hago un cuaderno de Jupyter. Entonces, me permite diseñar modelos de aprendizaje de máquina, desplegarlos. Entonces, me permite además como generar pasos, ¿cierto? Entonces, primer paso, voy a preprocesar los datos. Entonces, yo estoy suponiendo que me conecto a un servicio, ¿cierto? Digamos una base de datos, o digamos a través de algo como Redshift, ¿cierto? Me llegan unos datos y lo primero que tengo que hacer es hacer un preprocesamiento. Limpieza, normalización de los datos. Y ya una vez yo tengo esos datos en un formato que ya los puedo usar para entrenar un modelo, entonces así paso al paso de entrenamiento, ¿cierto? Como hablábamos, ya sea un modelo supervisado, un modelo no supervisado, paso ese paso de entrenamiento, y una vez el modelo ya está entrenado, entonces puedo pasar al despliegue. Entonces en el despliegue ya es el modelo ejecutándose sobre datos nuevos que va observando y va tomando, ¿cierto?, decisiones, ¿cierto?, definiendo si hacen clasificación o regresión, o poniéndole etiquetas a los datos, por ejemplo. Y se conecta con múltiples servicios, entonces es un punto de encuentro de estas soluciones de analítica, bases de datos, tableros, y luego otros servicios también de aprendizaje de máquina. Si recuerdan, tenemos unas bases de datos asociadas, ¿cierto?, a series de tiempo, que se llaman TimeStream en Amazon. Y Amazon nos ofrece también un servicio de pronóstico que se llama Forecast. Entonces, él lo que hace es tomar una serie de tiempo, entrenar unos modelos sobre esos datos que yo tengo en mi base de datos orientada a series de tiempo, y generar unos pronósticos, ¿cierto?, para los siguientes momentos del tiempo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, digamos, datos de precios del petróleo o del dólar, ¿cierto? Si yo quisiera tratar de hacer algo por el estilo, o del Producto Interno Bruto de la economía, o de las ventas de mi empresa de un cierto producto, y yo tengo el histórico, ¿cierto?, en una base de datos orientada a series de tiempo, yo lo siguiente que puedo hacer es utilizar este servicio, conectarme a esa base de datos, traerme los datos históricos y generar unos pronósticos utilizando modelos de aprendizaje de máquina. Luego, además, los resultados yo los puedo exponer en un tablero, ¿cierto?, de QuickSight, y para eso entonces este Amazon Forecast pues también tiene utilidades para conectarse a otros servicios. Hay otros servicios como Amazon Poly, por ejemplo,
que me permite hacer transformación de texto a conversación, text-to-speech, ¿cierto? Entonces, de pronto, con eso yo puedo pensar en construir nuevos productos. Y esto sí utiliza modelos preentrenados, donde son, digamos, modelos que han pasado por muchos textos, y entonces reconocen muchísimos patrones de texto que me permiten a mí luego, utilizando este servicio, pues convertirlos en conversación, ¿cierto? En algo hablado. Para esto, pues también necesito de alguna manera conectarme a algún servicio donde tengo esos textos almacenados, ¿cierto? Entonces, naturalmente voy a tener que conectarme a un servicio de analítica o a un servicio de bases de datos. Existe otro servicio que se llama Recognition, que es para análisis de imágenes y video. Entonces, ahorita que hablábamos, yo capturo datos, ¿cierto? Por ejemplo, utilizando Kinesis, video streams, y ese video yo quiero procesarlo y reconocer rostros, por ejemplo. Entonces, yo conecto el video stream, ¿cierto? De Kinesis con Recognition y puedo entonces hacer análisis de esas imágenes, de ese video, y utilizando métodos de aprendizaje de máquina, detectar, por ejemplo, rostros, ¿cierto? O buscar rostros. Y nuevamente se utilizan modelos preentrenados, pero también se pueden alimentar con imágenes, ¿cierto? Propias y videos propios. Hay otro servicio que se llama Amazon Comprehend, que ofrece procesamiento del lenguaje natural a un nivel un poquito avanzado, y allí lo que estamos buscando es encontrar relaciones en el texto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, identificar si un cierto producto que yo lancé está siendo asociado a sentimientos positivos o a sentimientos negativos por parte de mis potenciales clientes. Yo podría consumir, por ejemplo, datos en formato de flujo de Twitter y procesarlos en línea para identificar qué sentimientos está asociando a mi producto. Entonces, cada vez que hay una mención a mi producto, mi modelo se va actualizando y me va indicando si la percepción que hay es más positiva o más negativa. Nuevamente se recurren a modelos preentrenados, pero pues también puedo alimentarlo con datos adicionales. Hay otro servicio de aprendizaje de máquina que se llama Amazon Lex y es para crear chatbots. Esto es pura interfaz de conversación, tanto para texto como para voz. Se utilizan modelos de lenguaje natural y necesita, ¿cierto? Se apoya de manera muy fuerte en modelos de aprendizaje profundo, que son pues un tipo de aprendizaje de máquina. Cuando nosotros estamos entrenando modelos, ¿cierto? Con SageMaker, por ejemplo, y tenemos muchos datos o son modelos muy complejos como modelos de aprendizaje profundo, por ejemplo, en muchos casos necesitamos utilizar GPUs para poder entrenar esos modelos por el tipo de procesamiento y la carga que se necesita. Entonces allí nosotros podemos estar utilizando herramientas como TensorFlow, como PyTorch. Entonces Amazon ofrece un servicio que se llama Elastic Inference, donde ofrece específicamente el uso de GPUs para entrenar modelos de aprendizaje de máquina, utilizando estas herramientas, TensorFlow, PyTorch y Apache MX. Esta es una alternativa. Otra alternativa podría ser: yo lanzo una instancia, ¿cierto?, de cómputo que tenga GPUs y utilizo esas GPUs. Pero el modelo de costos de Amazon es tal que puede hacer mejor utilizar este servicio directamente que utilizar la instancia. Especialmente si yo estoy utilizando cosas como TensorFlow, PyTorch, ¿cierto? Este está como muy alineado para utilizar ese servicio, entonces me puede salir más barato el entrenamiento de modelos utilizando este servicio que una instancia genérica. Yo he venido mencionando algunos ejemplos y pues ya para terminar quisiera simplemente como rescatarlos, resaltarlos un poquito, ¿cierto? Yo puedo tener por aquí, por ejemplo, mi S3 en el que tengo un montón de datos, ¿cierto? En algo como un lago de datos. Yo hago unas consultas a través de Redshift, ¿cierto? Y utilizo Athena para poder hacer esas consultas, de tal manera que yo puedo entonces emplear esos datos y los puedo luego guardar en una base de datos RDS, Aurora, ¿cierto? O en otras bases de datos.
Y desde Redshift me puedo conectar también a algo como QuickSight, ¿cierto? Como un tablerito de QuickSight en el que entonces revelo esos datos para los resultados, ¿cierto? Para mostrarlos en un tablero. Y por aquí tengo también desde Redshift, ¿cierto? Y utilizando estos datos yo podría utilizar SageMaker, entonces para entrenar unos modelos de aprendizaje de máquina, perdón. Y de pronto si esos modelos requieren trabajo pesado, puedo utilizar Amazon EMR, ¿cierto? De Elastic MapReduce. Y los resultados de eso puedo nuevamente publicarlos en QuickSight o puedo almacenarlos en una base de datos. Aquí está el ejemplo que mencionaba también sobre videos, ¿cierto? Yo tengo mi input desde un dispositivo con una cámara, lo obtengo, ¿cierto? A través de Kinesis, lo almaceno, lo cifro, puedo hacer ya una parte de análisis con Kinesis, pero luego puedo utilizar Recognition, ¿cierto? Y SageMaker para entrenar modelos y entonces identificar intrusos, patrones, levantar alertas, ¿cierto? A partir del video que estoy obteniendo. Y luego, pues, en las salidas en tiempo real, ¿cierto? Entonces yo puedo utilizar esa salida para generar una alerta, por ejemplo, a partir de ese flujo de un video que estoy procesando de manera, que estoy procesando en línea, utilizando modelos de aprendizaje de máquina. Entonces, eso es todo lo que quería contarles para hoy. Son muchísimos servicios, hay muchos más en Amazon, hay servicios similares en otros proveedores, como Microsoft, como Google. Entonces, pues los invito a seguir descubriendo un poco esos servicios, explorándolos, usando casos de ejemplo, pues para que puedan como empezar a utilizar este tipo de servicios y probarlos y complementar algunas de las soluciones que ustedes están desarrollando. Muchas gracias.